Programa 1. La literatura como arte y como género narrativo. En este programa, identificaremos a la literatura como arte y reconoceremos las características del género narrativo a través de algunos textos representativos. Un ruido sordo, azul y numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida. ¿Cómo puede ser un ruido sordo, azul y numeroso? Me maravilla que unas pocas palabras puedan ser capaces de inundarme de mar, de mojarme con olas, de refrescarme con viento y calentar mis pies con arena. Como cuando era un muchacho en Veracruz. Qué manera tan hermosa de regresarme al mar desde mi mente, como cada vez que levanto un caracol y me lo pongo en la oreja. En las vacaciones escolares, acompañaba a mi padre a hacer las reparaciones que le encargaban sus clientes. Nunca olvidaré la vez que trabajó en la casa del doctor Valdominos. A mi papá le llevó varios días terminar la reparación. Cuando no necesitaba de mi ayuda, que era la mayor parte del tiempo, me entretenía leyendo algún cuento o novela que siempre cargaba conmigo. En aquella biblioteca había libros técnicos y científicos con información para médicos y otros los libros de arte. Con ellos disfruté mirando fotos y reproducciones de esculturas, pinturas, edificios. Y también encontré textos literarios, recientes y antiguos. Con el paso del tiempo me aficioné además al teatro, la danza y el cine. En esa biblioteca pude darme cuenta de que el arte siempre es bello, sin importar la época en que fue creado. En el arte no hay progreso continuo. Tan bella puede ser una pintura rupestre como un edificio contemporáneo, o una pirámide, o una pintura de hace 2 o 3 siglos. Ver, escuchar, leer una obra de arte siempre provoca un gran placer y emociones diversas. El hombre llegó a la creación artística una vez que pudo satisfacer sus necesidades básicas: alimento, vestido y cobijo. El arte nace cuando el hombre piensa en sí mismo, en los porqués de la vida, en la manera de representar a la naturaleza o a la divinidad, en cómo atrapar la belleza que observa a su alrededor o en su mente, para compartirla y disfrutarla siempre. Me gusta la literatura porque, leyendo, puedo viajar a todas las épocas y a todos los lugares, sentirme parte de historias distintas, conocer múltiples relatos, personas y costumbres, emocionarme de 1000 maneras, gozar con la imaginación. La literatura se forma con textos literarios, es decir, escritos de una época, un lugar o un género específicos. La literatura recrea o reproduce de manera emotiva situaciones del mundo real para comunicar al lector placer y entretenimiento. Aunque es importante lo que dice, el texto literario se ocupa más de la fuerza de las palabras, utilizando giros y expresiones que embellecen la narración, provocando emociones en el lector. Los textos literarios abordan temas o ambientes universales y reales comunes a toda la humanidad, como el amor, la muerte, el dolor, la felicidad, la ciudad, el campo. Pero cada obra literaria es distinta a las demás, porque los autores utilizan estilos y expresiones diferentes que hacen único al texto literario. Con frecuencia, las palabras empleadas en un texto literario adquieren un doble o múltiple sentido, de manera que cada lector puede interpretarlas de manera distinta. El que escribe tiene en mente lograr expresiones bellas o atractivas, ya sea siguiendo normas propias de un género, o bien combinando y hasta violando las mismas normas. La condición principal es crear belleza y provocar sentimientos comunicándolos. En la tumba del lecho dejó mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios.
¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz que madura. 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 Como el hielo de vidrio, como el grito de hielo. Aquí, en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos en la orilla. Mi voz que madura, mi voz que madura, mi voz que madura. Ni más ni menos lo que sentía en aquellos años, inquieto por mis gritos ahogados en la soledad del sueño, cegado por las luces de un mundo que se me venía encima sin yo pedirlo, maravillado con los cambios que, un día sí y otro también, iba reconociendo en mi cuerpo. En la biblioteca había libros en verso, también obras dramáticas para ser representadas en el teatro, que disfruté mucho en varios momentos de mi vida. En esos años, lo que más me gustaba eran los libros que narraban historias, en especial los que contaban historias del mar, porque me hacían ver con otros ojos ese espacio que me era tan cercano. ¿Para qué sirven los océanos? Para llegar más lejos, dijo un navegante. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se obscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Hace poco cayó en mis manos un pequeño libro, regalo de un amigo tamaulipeco. El tema general era la música, pero siendo el autor vecino de mi entrañable Golfo de México, el mar iba y venía invariablemente entre sus textos. Ahí encontré uno muy curioso titulado Beethoven. Sí, como el famoso músico alemán, sordo y genial fundador de toda una época en la historia musical.
la época romántica. Pues bien, este Beethoven no era músico, pero me hizo recordar la vez que mi hija perdió algo muy querido. Mi hija toca su cello y llora por Beethoven. Acaricia la vieja madera que, sin embargo, huele a tormenta fresca, a animales bañándose en la luna. Todos lloramos por Beethoven esa noche, después de buscarlo en solares baldíos, entre la hierba del terraplén, en las covachas que van dejando las estrellas. Descorché una botella de La Rioja y regué las entrañas de mis amores, las cuerdas guardadas en tu vientre, la tierra dulce con que están hechos mis hijos. Dije entonces, no llore, mi niña. Él regresará, siempre regresará. No importa qué tan pobres somos, ni dónde mondarán nuestros huesos. Pensé ya sobre la madrugada que la vida no fue nunca extraña, ni el fulgor de la danza, ni las miradas. Beethoven regresó y tocó las puertas del destino, esta vez con sus puños, con 4 notas de sangre y huesos. Cuando abrí la casa a la mañana, bebía su leche tibia. Sus ojos ámbar nos miraron con malicia. Mi hija al verlo dejó su llanto, guardó su cello y nos fuimos juntos como gatos a escuchar el mar. Mi padre trabajó toda la vida hasta edad muy avanzada. Era tenaz y laborioso. Nunca se rendía por malos que fueran los tiempos. Igual que el personaje de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Esta narración cuenta la historia de Santiago, un viejo pescador cubano, debilitado por los años y en una racha de mala suerte al final de su vida. Llevaba 84 días sin pescar nada. El papá de Manolito, un joven que lo ayudaba, lo alejó del viejo y lo mandó a trabajar con pescadores más afortunados. Sin embargo, Manolito, agradecido con quien le había enseñado a pescar, se las arreglaba para ayudar al viejo invitándole un café, llevándole comida, cargándole las artes de pesca. Un día, el viejo se decide a navegar lejos, mar adentro, a donde asegura viven los grandes peces. Pasa largas horas lanzando el anzuelo, cuidando el cordel y comiendo pescado crudo. En su soledad, hablando solo, reflexiona sobre su vida, el béisbol y la mar, como él le llama. Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces, los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usan boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban altos, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como un contendiente, o un lugar, o aún un enemigo, pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores. Y si hacía cosas perversas y terribles, era porque no podía remediarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer. Sumido en sus pensamientos, de pronto, sintió un fuerte tirón en el sedal. La superficie del mar se combó delante del bote y salió el pez. Surgió interminablemente y manaba agua por sus costados. Brillaba al sol, y su cabeza y lomo eran de un púrpura oscuro. Y al sol, las franjas de sus costados lucían anchas y de un tenue color azul rojizo. Su espada era tan larga como un bat de béisbol, yendo de mayor a menor como un estoque. Es 2 pies más grande que el bote, dijo el viejo. Santiago deja que el pez lo arrastre para que se canse y luego poder arponearlo. La espera es una apuesta entre el hambre del pez y la del viejo. Después de una noche entera, siente los efectos del cansancio y calambres en las manos. Extraña a Manolito, quien no está ahí para ayudarle. Nadie debiera estar solo en su vejez, pero es inevitable, piensa Santiago. Siente pena por el pez, al que llama
hermano, pero tiene que matarlo. Al amanecer del tercer día comenzó la batalla final. Me estás matando, pez, pensó el viejo, pero tienes derecho. Hermano, jamás en mi vida he visto cosa más grande ni más hermosa, ni más tranquila ni más noble que tú. Vamos, ven a matarme. No me importa quién mate a quién. Cogió todo su dolor y lo que quedaba de su fuerza y del orgullo que había perdido hacía mucho tiempo, y clavó su hierro en el pez. Pesaba tanto que era imposible subirlo. Trabajosamente lo ató a un costado del bote. Estaba muy lejos de la costa. Le llevaría todo el día regresar. Entretanto, la sangre comenzó a llamar la atención de los tiburones. Mató al primero a cuchilladas, que se llevó entre sus mandíbulas un cuarto de pez. Luego llegaron otros más. El viejo los golpeaba desesperadamente con el remo, pero ante el embate de tantos feroces tiburones, poco a poco fue perdiendo fuerzas para defender lo que le iba quedando de su pez. Medio pez, dijo. El pez que ha sido. Siento haberme alejado tanto. Nos hemos arruinado los dos. Pero hemos matado muchos tiburones, tú y yo. Hemos arruinado a muchos otros. ¿Cuántos habrás matado tú en tu vida, viejo pez? Por algo debes tener esa espada en la cabeza. Cuando llegó a la costa, su bote arrastraba apenas un esqueleto de pez. Solo quedaban la cabeza y la cola. Unos turistas que pasaban por ahí le preguntaron a un lugareño de qué animal eran esos restos. De tiburón, les dijo, sin reconocer al pez espada. El viejo caminó abatido hasta su vivienda, donde lo alcanzó Manolito a la mañana siguiente. Lo andaban buscando hace 2 días con guardacostas y aeroplanos, le dijo. Me derrotaron, respondió el viejo. El muchacho respondió que no, que el pez no lo había derrotado. Le pidió que descansara, que se repusiera porque él volvería a pescar con el viejo, sin importar lo que su padre dijera. La obra narrativa nos permite comprender al mundo y la humanidad a través de los sentimientos y la imaginación. La literatura crea un vínculo íntimo y directo entre el escritor o enunciador y el lector o enunciatario, sin más intermediario que la palabra escrita. Por lo mismo, cualquier persona que desee transmitir emociones y sentimientos no necesita más que papel y tinta, o una computadora para crear un texto literario. Desde luego, al igual que en las demás artes, también se necesita tener algo que decir, así como los conocimientos, el talento, la pericia y la creatividad necesarios para que lo que se escriba comunique y emocione a quien lo lee y así se produzca una obra de arte. No me imagino cómo hubiera sido mi vida sin los libros como los de la biblioteca del Dr. Valdovinos.